El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio señaló este jueves que las relaciones entre Estados Unidos y los países árabes del Golfo Pérsico son totalmente sólidas, pese al temor de algunos de ellos de que puedan quedar al margen de las negociaciones para poner fin a la guerra con Irán. Rubio intentó convencer a Emiratos Árabes Unidos, a Kuwait, a Bahrein y a otros miembros del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico de que el gobierno de Donald Trump los respalda. Por su parte, Irán ha condenado esta declaración conjunta entre Estados Unidos y el Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico. La Cancillería la califica de intervencionista, irresponsable y provocadora. En otro tema, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que Israel permanecerá en una zona de seguridad allí en el sur del Líbano el tiempo que sea necesario, mientras que el ministro de Asuntos Militares Israel Katz advirtió a Irán que no respondiera a las operaciones militares israelíes en la zona. La respuesta vino desde el Líbano. Hezbollah ha afirmado que Israel no tiene otra opción que retirarse por completo de cada centímetro del territorio libanés y poner fin a sus agresiones. Lo revisamos todo hoy en Detrás de la Razón. Les saludo Osvaldo Canales. Comenzamos. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio aprovechó un viaje de 3 días a Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahrein para intentar convencer a todos los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo de que el gobierno de Trump efectivamente los respalda en negociaciones para terminar la guerra que Estados Unidos inició junto a Israel el 28 de febrero. Tenemos temores de sus aliados, en la zona hay, y con justa razón, la protección que esperaban de Washington en los momentos más complejos de los ataques no fue suficiente. La guerra recortó drásticamente las exportaciones de petróleo de la región y provocó que varios países recibieran impactos directos de misiles y drones iraníes como parte de la operación de represalia Promesa Verdadera 4. Quiero que revisemos el comunicado conjunto de Estados Unidos junto con el Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico. Reafirmamos la importancia de mantener el proceso de negociaciones para poner fin a las hostilidades y evitar que Irán desarrolle armas nucleares. La paz en la región exige hacer frente a las amenazas que representa Irán, incluidos sus misiles, drones y el apoyo que brinda a sus fuerzas aliadas y grupos proxy. Reiteramos la importancia de la reapertura del estrecho de Hormuz y subrayamos que la libertad irrestricta de navegación es esencial para la seguridad de la región y del mundo. Toda inversión o actividad comercial con Irán estará condicionada al cumplimiento, por parte de ese país, del memorando de entendimiento y del acuerdo final. Ahora, Irán decidió responder a este comunicado. De hecho, la Cancillería persa rechaza la intervención o el comunicado como tal, hablando de que hay un intervencionismo por parte del secretario de Estado estadounidense y de los cancilleres de los países árabes del Golfo Pérsico. Expresa que las posiciones son intervencionistas, irresponsables y provocadoras y advierte contra la continuación de conductas hostiles e injerencistas en la región. Revisemos el punto de vista en este caso de la Cancillería persa. La Cancillería de Irán considera que las posiciones contenidas en el comunicado conjunto del secretario de Estado de Estados Unidos y los ministros de Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, de fecha 25 de junio de 2026, son intervencionistas, irresponsables y provocadoras y advierte contra la continuación de conductas hostiles e injerencistas en la región. La alegación de un compromiso sostenido de Estados Unidos con la seguridad de los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico no es más que retórica y una inversión de la realidad. Hoy más que nunca, resulta evidente para todos que la presencia militar estadounidense en los países de la región no es sino una carga para sus pueblos y un factor de inseguridad y división regional. Bien, ahí teníamos parte de la respuesta también que tuvo estas reuniones de Marco Rubio en los países árabes de
conjunto, esta cooperación del Golfo, de los países del Golfo Pérsico. Quiero que saludemos de inmediato a Eduardo Meneses. Sí, nos acompaña, analista internacional desde Quito, Ecuador, desde la mitad del mundo, para profundizar sobre estos hechos que están ocurriendo a estas horas. Eduardo Meneses, muchísimas gracias por contestar nuestra llamada. Y te quiero dar un ejemplo para llevarte a la pregunta propiamente tal. El diario The Wall Street Journal informó que los ataques con misiles y drones de Irán durante la guerra causaron daños significativos a la base de la Armada de Estados Unidos en Bahrein, lo que ha obligado a Washington a reconsiderar su despliegue militar en Asia Occidental. Y allí está entonces la pregunta, ¿cómo interpretas tú este viaje de Rubio a la región? ¿Qué deben entender los países que se mantienen apoyando a Estados Unidos cuando se vieron directamente afectados, producto de estar con las bases militares de Estados Unidos en la región y estar claramente al alcance de la respuesta que ya había señalado Irán que daría a cualquier ataque a su territorio? Te escuchamos. Bueno, antes que nada, un gusto, muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti, Osvaldo, a quienes nos escuchan el día de hoy. Bueno, yo creo que este viaje de Marco Rubio en la región es un viaje que era más que necesario para Estados Unidos en el sentido de que acaban de tener una de las derrotas militares más importantes, diría yo, desde la derrota en Vietnam. Claramente, la derrota en la guerra contra Irán marca un antes y un después sobre la correlación de fuerzas en toda la región de Asia Occidental. Yo creo que efectivamente Marco Rubio está haciendo una gestión de daños de esta derrota. Cuando nosotros vemos el acuerdo al que se llegó entre Estados Unidos e Irán, queda evidente que fue una firma de una capitulación y esto tiene muchas consecuencias. Primero que nada, Marco Rubio va a tratar de convencer, asentar la idea de que Estados Unidos sigue siendo un país fuerte, de que Estados Unidos es un país que puede imponer una línea política en la región. Eso pasa por tanto posturas de ofrecimientos como tal vez, y puede ser, y eso no lo sabremos porque son negociaciones internas, hasta de amenazas de ciertas cosas, ¿no? Por otro lado, no solo está la postura de Estados Unidos, sino cómo se desenvolvió el conflicto bélico hace pocos meses, en el sentido en que Estados Unidos mostró claramente que estaba dispuesto a sacrificar algunos de los espacios territoriales con los cuales tenía alianzas militares, con tal de avanzar en sus propios intereses cada vez más durante el conflicto, apegados obviamente a la seguridad de Israel y no de los otros aliados de la región de Asia Occidental. Esto crea una gran ruptura, sobre todo en un momento en el cual Irán está proponiendo a toda la región y está posicionando la idea de crear una estabilidad regional en Asia Occidental a través de un proceso de integración regional. Nosotros sabemos que la derrota de Estados Unidos en esta guerra de Irán lo que hace no es solo una derrota única de un país, sino la victoria de un modelo multipolar que va avanzando, e Irán está proponiendo a toda la zona de Asia Occidental un proceso de integración regional como el mecanismo de entrada a este nuevo esquema mundial que se va cada vez asentando más. Lo que Irán está diciendo a sus países vecinos es: podemos construir una estabilidad, podemos construir unas relaciones de paz, unas relaciones que no sean violentas, en las cuales todos los países puedan convivir como única forma de garantizar cierta prosperidad de la soberanía en toda la región. Claro, Eduardo, y de hecho hablas de un punto en específico. Aquí, y me quedo con esas palabras, no es la victoria en este caso de un país, sino es la victoria de un modelo multipolar, que es lo que busca evitar en este caso Occidente con este tipo de ataques que se impusieron el 28 de febrero y que hoy día está el propio Estados Unidos intentando salir de todo este embrollo. Ahora, otro tema que también no hay que dejar de revisar es los sobrevuelos de cazas israelíes en el espacio aéreo de algunos vecinos de Irán. De hecho, el cuartel general central de Jatalambía emitió un comunicado. El máximo centro del mando militar de Irán ha instado a Estados Unidos a controlar y contener, dice, las acciones del régimen
israelí como tal, y advierte que si Washington no contiene y no controla al régimen sionista, Irán no tolerará ninguna amenaza y considera su derecho de responder a estas acciones peligrosas. Allí, y en este contexto, Eduardo Meneses, ¿qué debe entender Estados Unidos respecto de las acciones de Israel en la zona? Tel Aviv ya arrastró a Washington a esta guerra contra Teherán el 28 de febrero. ¿A qué lo expone ahora puntualmente? Bueno, digamos que aquí hay un punto que es fundamental, que es el hecho de que esta firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que finalmente fue esta capitulación frente a la derrota estadounidense militar, creó una brecha muy importante entre los intereses estadounidenses e israelíes que se hicieron evidentes frente a la estrategia con Irán. Nosotros sabemos que el costo que estaba teniendo para Estados Unidos esta guerra con Irán era algo que ya no podía seguir manteniendo el gobierno de Donald Trump, mientras que por otro lado, políticamente para Israel, este acuerdo es lo que genera un mucho más costo interno dentro de la propia coalición de Netanyahu. Nosotros vimos inmediatamente, después de avanzado el acuerdo entre Irán y Estados Unidos, alzarse todo un sinnúmero de voces desde el propio, no solo desde partidos que querían hacer presión sobre Netanyahu, sobre el gobierno, sino desde el propio gobierno de Netanyahu, con ministros propios de Netanyahu, voces totalmente hostiles de la decisión estadounidense, voces totalmente agresivas hacia la decisión estadounidense, y que claramente postulaban que no había una convergencia de estrategia en este sentido. Sin embargo, el acuerdo firmado entre Estados Unidos e Irán incluye algunas de cláusulas en las cuales está claramente estipulado el freno de ciertas avanzadas militares, como por ejemplo en el Líbano, de ciertas agresiones que incluyen a Israel también hacia el propio territorio iraní, y cualquier ruptura de esto significaría una ruptura del acuerdo. Ahora bien, en este momento vemos como una correlación de fuerzas y una disputa que se da tanto entre Estados Unidos e Israel, en la cual Israel está tratando de encontrar la forma de seguir presionando para acrecentar la tensión hacia Irán, mientras que Estados Unidos lo que busca es no dejar la posibilidad de desestabilizar a Irán, de seguir avanzando en la región, sino transformar su estrategia. Aquí hay que ser muy claros: Estados Unidos no va a abandonar sus pretensiones en la región de Asia Occidental. Estados Unidos no va a dejar de tener las pretensiones de control de sus recursos, porque depende toda su hegemonía global de este control. Lo que está haciendo es una transformación de estrategia. El tema es que esta estrategia, que es mucho más a largo plazo y seguramente de baja intensidad, no coincide con los objetivos políticos que tiene el gobierno israelí, a quien le causa muchos problemas admitir esta derrota. En este sentido, Estados Unidos tiene que entender que va a tener que manejar esta tensión, que Israel está dispuesto a arrastrarlo en un acrecentamiento de las tensiones, puesto que los que más van a sufrir en ciertos términos políticos en este momento serían el presidente Donald Trump previo a unas elecciones, y en un contexto económico que se ha dificultado muchísimo por el cierre del estrecho de Hormuz. Entonces esta tensión crece y no se está solucionando por el momento. Claro, Eduardo, hay un tema también que llama la atención, y es la reacción de organismos de derechos humanos a nivel internacional. Por ejemplo, Amnistía Internacional, que denunció que 4 meses después del horrible ataque aéreo a la escuela de Minab, Estados Unidos sigue sin rendir cuentas ni publicar una investigación al respecto. Quiero que escuchemos palabras también de Amanda Classing, que es la directora de Relaciones Gubernamentales de Amnistía Internacional USA. Revisamos. Han pasado 4 meses desde el ataque aéreo estadounidense más mortífero contra civiles del que se tiene memoria reciente, y sin embargo, seguimos sin obtener respuestas de las autoridades de Estados Unidos sobre por qué ocurrió y quiénes fueron los responsables. ¿Qué está demorando tanto? La opinión pública y las familias de las víctimas tienen derecho a la transparencia y a la rendición de cuentas, y los familiares deben conocer la verdad, obtener justicia y recibir reparaciones. Lo que sí sabemos es lo siguiente:
El ejército de Estados Unidos fue responsable de la muerte de más de 150 personas en un ataque con misiles Tomahawk guiados, de precisión, contra una escuela repleta de niños. Independientemente de si el Pentágono utilizó o no inteligencia artificial para seleccionar el objetivo, está claro que no adoptó todas las precauciones factibles para evitar o minimizar las víctimas civiles durante el ataque. Bien, teníamos allí entonces esta voz desde Amnistía Internacional que habla sobre este ataque que a todas luces es considerado un crimen de guerra y que obviamente Irán está documentando a nivel internacional en varias instancias internacionales sobre todo. Revisemos también parte de lo que ha ocurrido en cuanto a redes sociales. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Irán enfrenta escasez de alimentos y sugirió que podría convertirse en un nuevo mercado para los productos agrícolas estadounidenses. Funcionarios iraníes respondieron, sin duda, criticando estas declaraciones. Revisemos la respuesta, en este caso, del portavoz de la Cancillería de Irán a través de la red social X. Bueno, esa y otras también publicaciones de las horas recientes. Irán ha intensificado su discurso contra Estados Unidos y sus aliados regionales con una serie de mensajes publicados por altos funcionarios del gobierno. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Bakai, criticó a Washington por cuestionar la situación alimentaria en otros países mientras, según afirmó, enfrenta un grave problema de inseguridad alimentaria dentro de su propio territorio. Citando cifras de organizaciones estadounidenses, Bakai aseguró que más de 47 millones de personas, incluidos 1 de cada 5 niños, padecen inseguridad alimentaria. Además, acusó al gobierno estadounidense de haber eliminado un informe oficial sobre el tema, lo que, según dijo, equivale a dejar de reconocer públicamente el problema. En paralelo, el principal asesor del líder de Irán, Ali Akbar Velayati, defendió el papel de Teherán en la seguridad del estrecho de Hormuz. Afirmó que la estabilidad de los países árabes del Golfo es resultado de la gestión histórica de Irán sobre esa vía marítima estratégica y sostuvo que Occidente no ha aportado más que conflictos y saqueo a la región. También lanzó una advertencia a los países vecinos, señalando que su estabilidad estratégica depende del nivel de tolerancia de Teherán y que, en una eventual reconfiguración del equilibrio regional, los actores más pequeños podrían quedar al margen. En la misma línea, el viceministro de Asuntos Jurídicos e Internacionales de Irán, Qasem Qaribabadi, advirtió que la navegación segura por el estrecho de Hormuz no puede garantizarse mediante acuerdos o mecanismos que excluyan a Irán. Según el funcionario, cualquier marco válido para el tránsito marítimo debe contar con la coordinación de Teherán como Estado ribereño, de lo contrario, indicó, las rutas paralelas de navegación podrían ser suspendidas. Las declaraciones se producen en un contexto de elevada tensión en el Golfo Pérsico y reflejan la postura de Irán sobre su papel en la seguridad marítima y en el equilibrio estratégico de la región. Bien, la red social X, que sin duda nos da un panorama también de cuáles son las opiniones que no necesariamente salen en medios de comunicación oficiales, sino que utilizan esta red social como un canal bastante establecido también para este tipo de mensajes. Ahora estamos con Eduardo Meneses, analista internacional desde Quito, Ecuador. Eduardo, te quiero llevar a lo siguiente. ¿Qué busca desde tu punto de vista Donald Trump con estas declaraciones? Estoy hablando con el uso, obviamente, de estos recursos, de estos activos congelados de Irán y que él dice que podrían, intenta señalar que Estados Unidos es un buen mercado para finalmente terminar de invertir en estos mismos recursos. ¿Qué pretende finalmente el presidente norteamericano respecto con la liberación de activos congelados iraníes? Bueno, yo creo que aquí hay un par de cosas que son importantes de ver, ¿no? Lo primero que nada es que Estados Unidos trata de posicionar una narrativa de debilidad de Irán que tienen que ver con efectivamente afectaciones reales, materiales que pudieron haber durante la confrontación bélica, destrucción de cierta infraestructura, dificultades materiales, pero Estados Unidos trata de amplificar esto como para mostrar un escenario de crisis humanitaria. Este escenario de crisis humanitaria tiene un doble mensaje, tanto hacia adentro de Estados Unidos, para tratar de posicionar una
narrativa en la cual la derrota que significó la firma de este memorando con Irán no parezca una derrota totalmente aplastante, sino que parezca como un acuerdo de dos países que hubieran podido quedar afectados de igual manera. Esa es por un lado la estrategia. Del otro lado, obviamente Estados Unidos está proponiendo abrir mercado hacia Irán, lo que no va a pasar. Esto es una dimensión retórica del discurso estadounidense, pero trata al mismo tiempo que trata de debilitar la postura y la situación en Irán, trata de fortalecer la postura estadounidense como una gran potencia a la cual no le hubiera pasado absolutamente nada que estuviera en posibilidad de ayudar a un país en crisis humanitaria. Esa es la narrativa que quiere asentar Estados Unidos. Obviamente es mucho más complicado que esto. Estados Unidos tuvo que aceptar este memorando porque perdió la guerra, y no solo militarmente, sino que geopolíticamente no podía aguantar una semana más con el Estrecho de Hormuz cerrado por las crisis materiales que se hubiera implicado para Estados Unidos y para el resto del mundo, y sobre todo sus aliados europeos. Ahora bien, ¿cómo entra aquí todo el tema de la liberación de activos congelados? Es que dentro de esta narrativa, Estados Unidos quiere comenzar a utilizar estos activos como un activo de negociación, de la misma manera que Irán puede tener un activo importante, que es el de ejercer su soberanía sobre el Estrecho de Hormuz. Estados Unidos quiere convertir un acto ilegal de sanciones y de congelación de bienes del pueblo libanés, del Estado libanés, como una herramienta de negociación. Y aquí obviamente la postura de Irán por el momento ha sido muy clara. Aceptar cualquier tipo de condicionalidad para el desbloqueo de estos fondos sería de cierta manera aceptar la legitimidad de décadas de sanciones y confiscaciones financieras unilaterales, como si es que Irán hubiera hecho algo para que sea justificado todo este tipo de medidas y que ahora le tocaría negociar para que sean liberadas. Bien. Eduardo Meneses, quiero agradecerte en nombre de todo el equipo detrás de La Razón por estar con nosotros, por profundizar en este tema y porque obviamente va a traer coletazos. Hay que ver qué es lo que pasa en este caso con los países del Golfo Pérsico como tal, las decisiones que toman de aquí en adelante y cuánto más están dispuestos a seguir siendo los afectados dentro de estas decisiones que provienen desde la Casa Blanca y en Estados Unidos, puntualmente desde Donald Trump. Nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Eduardo Meneses. Hasta la próxima. A ver, un tema que también llama la atención es lo que ha dado a conocer el Fondo Monetario Internacional. Dijo que se ha observado una caída de los precios en la energía y las materias primas desde el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para detener las hostilidades y reabrir finalmente el Estrecho de Hormuz, pero que tomará un tiempo para que los precios y los flujos comerciales del Golfo Pérsico se normalicen, dado que el Estrecho de Hormuz permaneció controlado por Irán y bloqueado por Estados Unidos desde mayo. Los precios de referencia del petróleo se mantuvieron por sobre los $100 por barril. Hoy, si se logra contener la inestabilidad, esto tendería a mejorar un poco más el panorama, pero no es mañana ni pasado mañana, es de aquí en un mediano plazo. Continuamos. Bien, estamos revisando las decisiones que se van a tomar de aquí en más, sin duda, para entender cuál es el panorama que se viene. Yo hablaba un poco y vamos a profundizar más adelante de estos valores del petróleo que han ido a la baja, pero vamos a partir de inmediato junto con Karen Marón, analista internacional, también corresponsal de guerra, compañera de la casa. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, Osvaldo Canales. Te voy a llevar muy rápido hoy día porque vamos a tocar una variedad de temas que son fundamentales. Primero que todo, ¿qué está pasando hoy día, Karen, con todo esto lo relacionado con el Estrecho de Hormuz, la postura que Marco Rubio dio a conocer en estas horas respecto de la decisión de Estados Unidos o cómo Estados Unidos está viendo la situación? Bueno, en realidad lo que manifestó Marco Rubio no es lo que está diciendo Donald Trump, o sea que también hay internas dentro del gobierno, más allá de que Marco Rubio se va a postular o tiene intenciones de ser candidato presidencial. El tema fundamental es que Marco Rubio se reunió en diferentes países árabes del Golfo Pérsico y lo que dijo claramente es que si se cerraba el Estrecho de Hormuz o era administrado, ahora explicamos cuando me lo permitas, se iba a producir un caos global.
Primera parte, el canal de Suez y el canal de Panamá son administrados, gestionados, ¿sí? ¿Y viste algún caos global que se ha producido? Hasta el momento, la verdad es que son invenciones o por lo menos son escenarios caóticos que intentan poner para llevarnos hacia una esfera en la que cuestionemos algo que hasta el momento no había ocurrido. Así es. Pero, Karen, antes que todo, a ver, hay esta postura que está dando a conocer Marco Rubio. Errónea, pero totalmente. Antes de profundizar incluso con Marco Rubio, hay que ver este último capítulo o el más reciente de lo que pasa también con Donald Trump y con Italia. A ver, Meloni hoy día vuelve a responder y llevamos 3 días hablando sobre las diferencias entre Italia y Estados Unidos. Vamos a volver con Marco Rubio, pero es interesante no soltar, en este caso, a la primera ministra italiana. Claro, ¿por qué vamos a hablar de la primera ministra italiana Giorgia Meloni? Porque Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, tuvo manifestaciones muy claras. Cuando Trump se quejaba de que sus aliados europeos no lo estaban asistiendo en los ataques contra Irán en esta guerra impuesta, entonces también se quejaba fundamentalmente de la OTAN. ¿Qué hace Mark Rutte, al que en algún momento le dijo papi o daddy a Donald Trump? Por eso ayer les contábamos de que esto era una trampa también para Giorgia Meloni. Rutte estaba haciendo el trabajo sucio. ¿Por qué? Porque dijo que habían salido 500 aeronaves de las bases militares desde Italia y también entre 4.000 y 5.000 desde Budapest en Rumanía. Y eso implicaría una coparticipación bélica y no solamente una cooperación logística. Osvaldo, Giorgia Meloni respondió. Dice que sí han salido algunas aeronaves, pero para realizar operaciones logísticas. Sí, hay una cierta, admisión de que hubo operaciones, que además están... Claro, sí, y además todas estas bases militares están operativas. Ahora, ella niega que esto haya sido vinculado directamente con la guerra y con los ataques a Siria. Claro, pero voy a ser bastante sobria, porque uno de los drones, del tipo de drones que salieron de las bases militares, se denomina Titrón. Y el Titrón quizás no esté armado, no esté cargado, no lleve explosivos, pero sí es fundamental para detectar los espacios a atacar o los objetivos militares. Por lo tanto, vamos a ser sobrios porque ellos se llevaban muy bien y hay un tema económico. Donald Trump quiere que se gaste unos 15.000 millones de dólares en armamento para activar su complejo militar industrial, el complejo militar industrial de Estados Unidos. Italia lleva gastado 6 millones y es ahí cuando la insulta y le respeta, cuando dice que ella le pidió sacarse una foto, que él lo hizo por lástima. Entonces vemos que hay discursos muy cruzados y por eso hablo de esta prudencia que tenemos, porque no podemos hablar de la total inocencia por parte o la no cooperación o no colaboración de Italia y, por supuesto, Mark Rutte ha tenido un rol denigrante cuando dijo esto, porque precisamente lo hizo a favor de Donald Trump y generando todas estas controversias cuando el primer ministro había negado, pero prudencia porque los Titrón son drones de última generación y pudieron haber tenido un rol importante en los ataques iraníes. Bueno, cerremos esta semana con esta historia entre Donald Trump y Giorgia Meloni. Revisemos parte de las declaraciones, en este caso, de la primera ministra italiana. Si avessimo partecipato al conflitto in Iran, mi perdoni, ma non si spiegherebbe. No hemos participado en el conflicto en Irán. Además, si hubiéramos participado en ese conflicto, permítanme decir que la decepción expresada reiteradamente por el presidente de Estados Unidos, como saben, en numerosas ocasiones, no sería comprensible. Hemos cumplido con nuestros compromisos. En concreto, facilitamos el uso de las bases para actividades que no eran de carácter cinético, sino de naturaleza logística y técnica. Y cuando se plantearon solicitudes que iban más allá de ese marco. Como también saben, porque ha sido ampliamente informado, no autorizamos su utilización. El secretario general,
en su entusiasta reconstrucción de los hechos, mezcló cuestiones que en realidad son distintas entre sí, confundiendo los tipos de vuelos que habían sido autorizados. Posteriormente, rectificó y realizó las aclaraciones correspondientes. Bien, ahí estaba lo que tenemos hasta el día de hoy de este proceso que ha incluso traspasado la barrera diplomática entre Estados Unidos e Italia y que mantiene sin duda a estos dos aliados en una dime y diretes bastante complejos. Pero estábamos hablando antes de Marco Rubio y vamos rápidamente con eso porque viene a hablar de este estrecho de Hormuz que hoy día ciertamente que le da, por decirlo de alguna forma, urticaria a Estados Unidos por las decisiones que ha tomado. Claro, bueno, entonces, Marco Rubio hace este recorrido por los 5 países árabes del Golfo Pérsico y garantiza la seguridad con respecto al estrecho de Hormuz y que se va a producir un caos global si se gestiona, sí. Irán, junto con Omán, que ya tienen un protocolo administrativo, gestionan el estrecho de Hormuz. Bien, eso es lo que dice Marco Rubio. Tenemos argumentos legales. Está la Convención del Mar de 1982, punto 1. ¿Sí? Jurídicamente hablando, ¿qué es lo que va a establecer Irán? ¿Lo firmó? Sí, lo firmó. ¿Lo ratificó? No, no lo ratificó. Por lo tanto, siguen siendo aguas territoriales, que además son aguas territoriales, no son aguas internacionales. ¿Saben qué? Estados Unidos también lo firmó y no lo ratificó. Entonces está estableciendo doble vara. Ya hablamos del canal de Suez y del canal de Panamá. No hay caos global porque no, hay que tener muy claro, no se cobra un peaje, es una tasa administrativa por gestión. En segundo lugar, Irán tiene como argumento jurídico, hay 2 tipos de pasos, el paso inocente y paso de tránsito. Argumento jurídico de Irán, el estrecho de Hormuz es un paso inocente. Y en tercer lugar, tiene que ver con el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que es el de legítima defensa. Si son atacadas en aguas territoriales como sería el estrecho de Hormuz, tienen derecho a defenderse, Osvaldo. Bueno, y cuerpos legales duros, puros y duros. Y revisemos esa parte, esta confrontación. Vamos a ir con palabras, en este caso de Marco Rubio, pero también queremos contrastarlo con el comunicado que entregó la Autoridad de Gestión de la Vía Marítima del Golfo Pérsico, ahí en el estrecho de Hormuz. Revisemos estas dos posturas que están allí viendo estos bordes de la legalidad en los cuales Irán ya ha sido ratificado por varios analistas y por expertos respecto de sus decisiones allí en el estrecho de Hormuz. Las vías navegables internacionales no pertenecen a ningún Estado. Si aceptáramos que un país puede cobrar por el uso de una vía navegable internacional, simplemente porque se encuentra próxima a su territorio, ese precedente terminaría propagándose por todo el mundo como un efecto contagio. Cualquier navegación fuera de las rutas designadas por la autoridad del estrecho del Golfo Pérsico no está cubierta por la garantía de paso seguro ni de responsabilidad civil correspondiente. Las consecuencias de navegar por rutas no autorizadas son responsabilidad exclusiva del propietario, el operador y el capitán de la embarcación. La coordinación de la ruta designada y el tiempo de paso programado para cada embarcación antes de dirigirse hacia el estrecho es obligatoria. El incumplimiento será responsabilidad del propietario de la embarcación. Bien, ahí teníamos parte de estas posturas, pero vamos a continuar el análisis y ver quién tiene más razón hoy día cuando ya Estados Unidos ha tenido que admitir varios errores, o por lo menos ha tratado de disfrazarlos en este periodo. Sí, yo creo que ha tratado de disfrazarlos, porque admitir no Sí, ha exacto. admitido ninguno, porque en el día de hoy, inclusive el presidente Donald Trump, y es una pequeña cosa, sigue diciendo que los iraníes, así como habla él, me piden desesperadamente firmar el acuerdo de paz. Bueno, como Giorgia Meloni le pidió la foto. Claro, Así, claro. inventando Sí. ese argumento. Controversial como siempre. Pero bueno, justamente con respecto a este tema, saludamos a nuestro invitado del día de hoy, a Max Lioce, que es analista internacional, está en Turín, Italia, y hay muchas cosas para consultarle. Entre ellas, precisamente, el secretario de Estado, Marco Rubio, dice que un peaje iraní, que no es correcto esta utilización, sino sería una tasa administrativa, en el estrecho de Hormuz, sería inaceptable, dice él, y generaría caos global.
Pero ni Estados Unidos ni Irán ratificaron con BEMAR, que es el tratado que prohíbe esos cobros. Y el derecho internacional reconoce el argumento iraní de legítima defensa bajo el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta que Estados Unidos fue quien inició ilegalmente el ataque el 28 de febrero. Entonces, ¿quién tiene más respaldo jurídico en esta disputa? ¿Washington, que invoca a un tratado que no firmó, o Teherán, que actúa en legítima defensa reconocida por la propia Carta de la ONU? Karen, Osvaldo, muy buenas, es un placer estar aquí con ustedes. Pues miren, de hecho hay un tema que se ha vuelto controvertido, pero que es muy sencillo. Las aguas en su conjunto del estrecho de Hormuz no son aguas internacionales, por lo tanto no pueden ser de libre tránsito, libre acceso, indiscriminado, como si lo son las aguas internacionales sobre las cuales, según el derecho internacional y el derecho de la Convención del Mar, deben y pueden ser transitadas por diferentes actores, países, sujetos privados. Pero las aguas que son de pertinencia y cuya soberanía responde y pertenece a, en este caso del estrecho de Hormuz, a Irán por un lado y a Omán por el otro, no son aguas internacionales. Por lo tanto, al igual que ocurre en muchos otros estrechos o pasos marítimos muy importantes, para mencionar uno, el estrecho de Malaca, pero también el Bósforo, y hay otros, el mismo canal de Suez, que no es un estrecho, pero que en un momento determinado, pues en un punto específico, quiero decir, tiene también un mecanismo similar. Por lo tanto, los Estados Unidos no pueden reclamar que el manejo del estrecho de Hormuz sea como cualquier paso o como cualquier canal que está en aguas internacionales, ¿no? Cuando los Estados Unidos tomaron el control del canal de Panamá, y ahora vemos todo el reclamo que le están haciendo a la, digamos, a Panamá y contra China, pues pretenden manejar el cobro y el negocio que supone un canal tan estratégico como el de Panamá. Por lo tanto, Irán y Omán también, que tengo entendido están en un proceso para ponerse de acuerdo, tienen todo el derecho de reclamar, exigir y gestionar un peaje por los gastos que además supone el monitoreo y la manutención del canal, del fondo del canal, que no es muy profundo tampoco, y eso es así. Bien, Max, tú lo señalas y me quedo con lo siguiente. No pueden reclamar el uso de una vía de acuerdo a otros ejemplos internacionales cuando, en este caso, el estrecho de Hormuz responde sin duda a otros elementos y factores dentro del derecho internacional propiamente tal. Karen, hay un tema que no hay que dejar fuera y que todos estos días lo hemos estado tocando y que tiene que ver con el Líbano, las decisiones que se toman allí y el llamado que no solo hace Irán, no solo hace el Líbano, sino que también la comunidad internacional es a que salgan las tropas del territorio levantino. Bueno, no solamente se está intensificando la ocupación, sino que se agrandó, para decirlo de alguna manera, se amplió. De 600 kilómetros cuadrados, de 570 kilómetros cuadrados se amplió a 600 kilómetros cuadrados. Y hoy el ministro Katz dijo que ni así Estados Unidos se lo pida directamente, van a cancelar esta ocupación ni la van a ni van a retroceder y no van a permitir bajo ninguna circunstancia que los 200.000 habitantes residentes libaneses regresen, ¿sabes a cuántos? Primero, la cifra de 200.000 ciudadanos en población es terrible.
55 aldeas y 55 pueblos están ocupando. Eso es lo que está pasando en el Líbano. Impresionante. Que lo que es lo mismo que sucede en Gaza y que está pasando en Cisjordania, que es un patrón de ocupación sistémica, Bien, Israel tiene que retirarse, en este caso, del Líbano. Y lo dice en este caso Hezbollah, que cada día, Karen, ha ido tomando más presencia dentro del país, aun cuando se les intentó desarmar al movimiento, en este caso de resistencia, pero políticamente también sigue fuerte allí en el Líbano. No, y aparte las negociaciones fueron absolutamente erróneas cuando Trump también manifestaba que se realizaron 3 reuniones con representantes tanto de Israel como del Líbano y eran absolutamente ilegales, inconstitucionales, y Hezbollah no estaba invitado siendo un actor principal. Y lo que quiero rescatar desde el derecho internacional que nosotros avalamos fundamentalmente y nos basamos en el derecho internacional humanitario, lo que está haciendo Israel es una ocupación progresiva con vocación permanente, ocupación progresiva con vocación permanente. Bueno, en lo que está pasando, lo que pasó patrón de ocupación. En Gaza, lo que está haciendo con Cisjordania también, bueno, suma y sigue. Bueno, por eso le vamos a consultar y le agradecemos muchísimo que permanezca en línea a Max, que está en Italia, precisamente nuestro analista internacional. Israel está ejecutando simultáneamente 3 ocupaciones activas, en Gaza, en Cisjordania y en el sur del Líbano, con el mismo patrón que estábamos diciendo. Entre muchos otros es la línea amarilla, la demolición de pueblos, de aldeas enteras y de ciudades enteras, la restricción del retorno civil, el registro de tierras como propiedad estatal, como está sucediendo en Cisjordania, Osvaldo, y expansión de colonos. Irán condicionó el acuerdo final con Estados Unidos a la retirada israelí del Líbano, pero Israel respondió que seguirá atacando y no se retirará, aunque Washington lo exija. Si el único actor que hasta ahora logró presionar militarmente a Israel para detener una operación fue Irán, mediante misiles y el cierre del estrecho de Hormuz. Max, ¿cuáles serían las perspectivas reales para frenar la expansión territorial israelí en estos 3 frentes de los que estábamos hablando? Bueno, efectivamente, el ente sionista está ocupando de manera ilegítima y criminal los territorios palestinos, empezando por Gaza y Cisjordania. Pero también tropas israelíes se mantienen en el sur del Líbano, ocupando de manera ilegítima y criminal territorio libanés. Pero además podríamos agregarle de que hay una penetración israelí con fuerzas militares en Somaliland, cuyo gobierno de facto secesionista es cómplice del ente sionista. Pero también hay una expansión mediante penetración y condescendencia institucional del gobierno argentino de Javier Milei en la Argentina por parte de efectivos civiles, entre comillas, y militares israelíes. Y también hay que recordar de que está ocupando el ente sionista una parte de Siria. Por lo tanto, el expansionismo sionista, al igual que el expansionismo imperialista, es algo que solamente la lucha puede encarar y frenar. Efectivamente, Irán ha sido el único país, junto con el eje de la resistencia, que ha logrado frenar el expansionismo israelí, o por lo menos ha obligado al ente sionista a pagar un precio bastante elevado por sus desmanes y por sus crímenes expansionistas. Yo dudo que las meras negociaciones y la mera diplomacia puedan hacer entrar en razón a los sionistas. Y intuyo y supongo y pronostico que a la Gran República Islámica de Irán, al eje de la resistencia a todo, le va a tocar desempeñar ese papel histórico para bien de sus pueblos y sus sociedades en primer lugar, pero también para el bien de toda la humanidad, de luchar de manera
inclaudicable contra el sionismo y derrotarlo. Bien, Max, antes de irnos vamos a abordar rápidamente lo que está pasando con el precio del petróleo. Desde mayo en adelante y con todo lo que estaba ocurriendo, el barril se mantuvo por sobre los $100 cada barril, en este caso, incluso llegando a los 120 y más. Hoy día ha logrado bajar a $72 por barril. Sí, pero más allá de lo que diga el Fondo Monetario Internacional, que esto va a tardar en normalizarse, pero se va a normalizar, también hay que ser prudente porque hubo una desestabilización a nivel global de todo el tema que tiene que ver con lo geofinanciero y con lo geoeconómico. Así que es paso a paso esta estabilización. Pero ¿cuánto está el barril ahora? $72 por barril. Bueno, se podía haber llegado a 200, como habían dicho los funcionarios iraníes, así es. Por eso, Max, le preguntamos, precisamente la Agencia Internacional de Energía calificó la situación actual como la mayor disrupción al mercado energético global en la historia, superando el shock del petróleo de los años 70. Los inventarios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos cayeron a mínimos de 35 años y Qatar perdió capacidad de gas natural licuado que tardará más o menos hasta el 2030 en recuperarse. Si esta guerra reveló que un solo estrecho de 35 kilómetros puede paralizar el 25% del petróleo mundial y el 20% del gas licuado, natural licuado, globalmente, en cuestión de días, ¿usted considera que el mundo está ante la demostración que la arquitectura energética global ha cambiado? Sí, positivo. Considero que la arquitectura energética internacional y global ha venido modificándose, inclusive con una gran aceleración a partir del intento de acordonar, de aislar, de sitiar a la Federación Rusa desde antes del comienzo de la operación militar especial en Ucrania. Lo que desde luego los imperialistas no han logrado, así como no han logrado acordonar y aislar a Irán después de haber intentado derrotarlo por la vía militar y no haberlo logrado. Además, el cambio de arquitectura energética a nivel internacional y global es producto de los cambios que se han venido dando y que han acelerado mucho en los últimos años a raíz del auge de un andamiaje multipolar en el mundo, en el cual varios países productores y exportadores de petróleo, pero también de gas licuado, se han dado cuenta de que mantenerse amarrados y dependientes del dólar y de Estados Unidos y seguir aceptando esas camisas de fuerza que bajo la mampara, el pretexto y la apariencia de la diplomacia y de alianzas estratégicas, los Estados Unidos le han ido imponiendo a los diferentes países. En el caso de la República Islámica de Irán, que ha ganado en el campo de batalla esta guerra y que además mantiene todas las capacidades para seguir golpeando duramente al enemigo sionista y al enemigo imperialista, pues evidentemente Irán está destinado a jugar un papel cada día mayor en el concierto internacional, no solamente de Asia Occidental, además porque Irán sigue reivindicando y con toda razón su derecho de aprovechar la energía nuclear de manera pacífica y además porque hay otros actores internacionales muy importantes que son parte del eje antiimperialista mundial y del multipolarismo ascendente, como por ejemplo la República Popular China, que han dado y siguen dando enormes avances también en el campo de la energía renovable sin depender de Occidente y de Estados Unidos. Bien, Max Lose, muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de Detrás de la Razón. Hasta la próxima.